Gracias, gracias. Piensen por favor en una persona a la que creen que le puede ayudar mucho que ustedes le recuerden el poder de esta distinción, constructivo o destructivo, y sobre todo el poder de la atención. ¿A qué le presto atención? ¿A lo mejor del mundo que es Dios? ¿A las cosas bellas que encontramos siempre a nuestro alrededor, el cielo, las flores, etcétera? Piensen en una persona a la que les gustaría compartirle este poder que tiene la atención, que articula y organiza nuestra vida mental. Continuamos con las palabras. En la página 26 hay un subtítulo que dice así en la parte superior: tu palabra creadora. Esto que voy a decirles es verdaderamente increíble. Dios, al hacernos a su imagen, Él que es el creador de todo lo que existe, para los que tenemos fe, y puesto que el creacionismo no va con la ciencia, bueno, Él crea el movimiento de la evolución que podemos verificar en el universo científicamente. A nosotros nos hizo a su imagen creativos. Y uno de los aspectos obvios es el desarrollo de la ciencia. Yo empiezo en la introducción y luego en el último capítulo, el sexto, porque el séptimo está vacío para que lo llene cada quien. El progreso de la ciencia indica clarísimamente a qué grado Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ya hay libros, ya hay títulos que hablan de la posibilidad de clonar al ser humano. Ya es un desafío, por un lado, para la ética, pero por otro lado, lo admirable de la capacidad humana, creadora. Bueno, ahora me voy a referir a otro aspecto más al alcance de nuestra mano, y es el que la palabra con que nosotros nombramos la realidad nos permite ser, óiganme bien, por favor, nos permite ser creadores de la realidad en cuanto la vivimos como experiencia interior. Me explico. Las palabras, recuerdo aquí en la página 28, no 26, las palabras son como los moldes que las señoras tienen en la cocina. La palabra que yo utilizo para nombrar la realidad le da forma a la realidad en cuanto a lo que yo siento, a lo que yo experimento dentro de mí. Veo ahorita a Alejandro, que fue a traer los ornamentos para la misa. Sé que en esta etapa de su vida no es tan sencillo moverse, y entonces yo digo, qué admirable.
Ese admirable es como un molde brillante, aunque el molde no tiene luz, es como un molde de formas suaves, acariciantes. No quiero poner ejemplos negativos. Bueno, algo que se me podía ocurrir, casi se me ocurrió ayer en la tarde, qué lástima que por estar en este curso no puedo ir al bazar del sábado ahí en San Ángel. Vean, qué lástima. Es un molde que tiene aristas, tiene ángulos, no acaricia como la palabra admirable. Educarme a mí como pensante, como intérprete de la realidad, significa educarme para que yo utilice palabras constructivas. Y ahora les doy un ejemplo que hace rato les iba a dar, pero que viene más a propósito. Yo viajé, no ayer, hace 3 días de Roma, y en la noche, después de todo un día ahí sentado, no uso las medias que el doctor me dice que use, me muevo mucho, bebo mucha agua y no me pasa nada. Pero luego esperar el retraso del avión ya de conexión aquí en México, iba el doctor a Monterrey, pues ya me descuidé. Y en la noche no se me ocurrió antes de dormirme terminar mi rosario haciendo bicicletas, que es muy saludable para mí. Me dormí antes. Y claro, empecé a tener un poco de molestias. Y ayer, vean, el yo pensante. Ayer en la tarde, que regresé, etcétera, de Monterrey, sintiendo molestias que sentía aquí, me dije, noten, ¿será una flebitis? Yo ni tengo idea de qué sea eso, ¿verdad? ¿Cómo voy yo a vivir ese peligro? Con angustia. Pero como yo ando en este juego de educar a mi yo pensante, luego me acordé de las palabras de Jesús: cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Total, me tomé medio litro de agua, me puse a caminar aquí por Insurgentes, caminé casi 1 hora, se acabó. Lo que hacía falta era circulación. El doctor Chopra repite en varios de sus libros, el último que le conozco es ese de reinventar el cuerpo y resucitar el alma. Y ahí cuenta de algo que él repite: muchas enfermedades nos las inventamos. No porque seamos magos y que, como a veces algunos libros sugieren, no es tan fácil, sino en este sentido, que yo pensante me preocupo. Y como esa enfermedad lleva ciertos síntomas, los puedo provocar. En su último libro cuenta de una enfermedad que yo no he oído todavía por aquí, pero bueno, de gente que usando el celular entra en pánico, tiene reacciones raras. Les dan celulares con toda la apariencia. ¿Pagarías qué? Apostarías 1,000 pesos que sí es un celular, pero no lo es. Tiene toda la apariencia y puede producir el mismo efecto que un celular en quien tiene esa enfermedad. Y de ahí insiste el doctor Chopra: muchas enfermedades nos las podemos nosotros inventar. Por eso en psicología tenemos mucho cuidado de no dar diagnósticos a la gente.
lo que tienes es esto y esto y esto, porque si esta persona se va a buscar, a lo mejor ciertos síntomas se los empieza a procurar, porque claro, yo soy eso, pues me corresponde tener estos síntomas. Entendamos pues qué increíble es que podemos crearnos enfermedad con palabras. Una flebitis, obviamente era una palabra destructiva. Por favor, hablen con su vecino, solo un minuto esta vez, sobre aprender. Me duele la cabeza, ¿cómo puedo decir eso en forma constructiva? Me urge relajar mis vasos sanguíneos para liberarme. No niego que traigo urgencia de relajar mi cabeza, pero uso palabras que ayuden a sanar más rápidamente. Hablen con su vecino, sí. Gracias, gracias. Era 48. Estamos más o menos de la misma. Gracias. Las preguntas son la clave del pensamiento. Cuando yo tengo un pensamiento o hago una afirmación, qué bonito tiempo hace aquí en México. En realidad estoy respondiendo a la pregunta, ¿qué tiempo hace en estos días en México? Las preguntas suelen ser comparadas a la llave del coche. Las preguntas hacen funcionar nuestros talentos, nuestras capacidades. ¿Cómo podría yo disfrutar de hoy en adelante la vida igual que un niño? Es una pregunta. Pero el cerebro tiene la absoluta propensión a responder nuestras preguntas. No soporta no dar una respuesta a nuestras preguntas. Tan es así que si yo me hago una pregunta destructiva, ¿por qué me tocó? Ya a mi edad ya tenía que yo retirarme, pensionarme. ¿Por qué me tocó a mí trabajar? Claro que yo le digo a nuestro Señor, 1000 veces trabajar que enfermarme. Pero bueno, supongamos, ¿por qué a mí me toca a esta edad tener que trabajar? El cerebro que luego responde, bueno, hay una especie de chiste, en realidad no lo es, porque no tiene valor científico, que ya muchos de ustedes me han oído proponerles.
¿En qué se parecen las mujeres? Perdón. ¿En qué se parece el cerebro a las mujeres? Bravo, bravo. En que no piensan, pero ¿qué tal memoria tienen? Eran las computadoras. Bueno, sí, ya me había dado cuenta. La pregunta era en realidad las computadoras y las mujeres, pero bueno. Entonces, el cerebro es como las computadoras y no es cierto que solo el de las mujeres. Es el de los hombres también, que no piensa. Yo lo copié y lo entendí de Edward de Bono, el gran especialista en el pensamiento lateral. El cerebro recibe una pregunta destructiva y responde destructivamente. ¿Por qué me tenía que pasar esta enfermedad? ¿Será por mis pecados? Y ya me hundí. El cerebro no piensa, actúa. Dice Edward de Bono, si fuera de otra manera, él dice, el cerebro ha sido hermosamente diseñado para no pensar. No pensar en el sentido creativo, a eso se refiere. Si fuera de otra manera, sería perfectamente inútil. Entonces, ¿para qué está hecho el cerebro? Para vivir. Suena el rugido de león y no me voy a poner a pensar, ¿será que tiene caries en los dientes y no me puede hacer nada? Ya me acabó. El cerebro está hecho para que me suba al árbol, pero corriendo, y salve el pellejo. Y por eso las señoras llegan en la tarde después de trabajar y hacen la cena, meten la ropa, limpian la casa, porque el cerebro está hecho para eso, para actuar. Bueno, entonces yo me hago una pregunta negativa y el cerebro me responde negativamente. ¿Por qué a mí? Bueno, pues el cerebro responde, pues por güey que eres. No piensa, responde en los mismos términos. Me hago una pregunta constructiva. ¿Cómo puedo lograr que a partir de este día piense a qué le presto atención, a lo positivo, a lo constructivo? Utilice esta palabra, me construye o me destruye. Esta pregunta me reanima o me desanima. Si yo me hago esa pregunta, ¿cómo le hago para que cuando yo piense constructivamente? El cerebro se va con esa tarea. Ahorita no nos va a saber responder y qué bueno, porque quiere decir que se queda trabajando, ayudándonos. Vamos a continuar. Seguimos trabajando con yo en cuanto que pienso. Y esta función puede cumplir dos tareas, así como constructivo y destructivo. Esta es otra manera parecida de verlo. ¿Soy elector o soy juez? En el esquema que recibieron, porque yo decidí ponerles por escrito en 2 hojas algo que cambie su vida. Si alguien quiere comprar el libro, pues eso ya es secundario. A mí me importa ustedes que se lleven el material fundamental y lo tienen allí. Cuando nosotros, esto viene de una
psicóloga americana que se llama Mary Lee Adams. Y tienen el libro citado, no está en español su libro todavía. Hay quienes dan cursos aquí en México de esto que vamos a ver ahora. La mayoría de nosotros fuimos entrenados en esta sociedad, en esta cultura, para reaccionar. Alguien me alza la voz y ya me enojé. Alguien me sonríe y yo me pongo contento. Así fuimos educados. Voy en el coche, alguien se me cierra. Ayer aprendí que en inglés dicen cuts. Se me cierra en el coche y le toco el claxon 5 veces. Bueno, ahora ya me cuido más porque con tantas armas alrededor, pues mejor me aguanto. ¿Qué significa concretamente reaccionar? Concretamente que yo me hago preguntas negativas y la fundamental, ahorita van a ver cómo la mayoría de nosotros, por no decir todos, fuimos educados para reaccionar. Algo sale mal, ¿quién tiene la culpa? Mi mamá no sale del hospital, ¿quién tiene la culpa? Pues el doctor. Y en otras cosas, ¿quién tiene la culpa? ¿Él o yo? Y si me declaro culpable, vean, seguimos trabajando con el yo pensante. Es un estilo de vida. Ustedes se van a dar cuenta cómo habitualmente algo sale mal y luego buscamos al culpable. Ya no sale sin darnos cuenta. Es parte de nuestra cultura y es a lo que yo me refería, que es como un bloque de mármol del que necesitamos liberarnos. El cincel puede ser mi propia actividad o lo que me sucede alrededor. Que alguien me ponga mala cara es un cincel si lo aprovecho, si no reacciono. Otras preguntas que nacen de la primera: ¿quién tiene la culpa? ¿Yo o él o ella o ellos? Si me echo la culpa a mí, entonces me voy a preguntar, ¿por qué soy un fracaso? O bien, ¿por qué son tan... Todo viene de esa primera pregunta: ¿quién es culpable aquí? En el libro encuentran más detalles sobre cada una de estas formas de comportarnos cuando pensamos, cuando interpretamos la realidad. Noten, esta es la puerta de la realidad. Oigo el ruido y le abro la puerta diciendo, no es temblor, es que pasó un tráiler. Es la puerta de entrada a la realidad interna. ¿Será una flebitis? Y esta puerta puede funcionar como juez o reaccionando, o puede funcionar como elector, eligiendo en lugar de reaccionar. Pero esa parte, por eso están ustedes aquí. Esa parte la trabajamos nosotros. Casi me viene usar una palabra negativa. Estaba casi por decirles, me da compasión en la enormidad del trabajo importantísimo que la vida o el autor de la vida les entrega esta mañana en sus manos. Nos llevamos una tarea formidable, pero en realidad no es para sentir compasión. Al contrario.
Como ven, aquí estamos hablando de desarrollo y de desarrollo auténtico, de esa figura única que es mi yo, que ningún otro puede ser. Bueno, algunas de las preguntas tienen más en el libro. ¿Cuándo decidimos elegir? A ver si me viene qué me pasó o anoche o esta mañana. Pues no recuerdo el activador, el evento, lo que me sucedió, y ya le estaba dando una interpretación negativa, y me pregunté, ¿qué sucedió realmente? Creo que ya un asunto familiar de notario, cosas así. Nada espeluznante, gracias a Dios. Simplemente de retardo. Ya ven que a veces los notarios. Y hablé con un hermano y eso me sucedió. Y entonces yo me dije, ¿qué sucedió realmente? Bueno, pues es un retraso. ¿Por qué me tengo que desesperar o enojar? Y luego me ayudó más la siguiente pregunta, que es la pregunta de la libertad. ¿Qué quiero? Teresa de Lisieux se da cuenta de que se durmió y entonces, bueno, no quiero complicar, en el libro lo entenderán, detrás del sentiente y del pensante está el yo. Yo que pienso, yo que pienso, yo que siento. Y Teresa de Lisieux se da cuenta, su yo pensante, de que se durmió y entonces pregunta, ¿yo qué quiero? Bueno, acoger a Jesús. Me dormí, bueno, pues en el resto del día yo voy a pasármelo recordando que vino conmigo. Entonces, hablen por favor 2 minutos y si tienen una pregunta, ya estoy corriendo para terminar en 20 minutos más, un espacio por si alguien se quiere quedar a la Eucaristía. Hablen de esta doble forma que tenemos de actuar en la vida. Vean, es como la clave, así como en la música ponen una clave y esto va a ser fa, etcétera. Aquí también. Y sabemos que nos educaron para reaccionar. Así fuimos educados. Entonces, hablen 2 minutos sobre la posibilidad de desarrollarnos como electores. Por favor. No, está bien así. Gracias. Una selfie.
¿Quién sabe qué será? Gracias, gracias. ¿15 minutos más? No me voy a detener en este punto. Yo procuro escribir para todo tipo de público y con mucha discreción introduzco mi propia fe de cristiano. Y así hago al proponer a Jesús como modelo de pensante y sentiente. Simplemente pongo en el libro algunas citas de Dostoyevsky que él confiesa: me considero un fruto de mi época, un producto de la incredulidad y de la duda. Y desde esa condición de incredulidad, de duda, él se acerca a Jesús y lo descubre, como podemos leer aquí, como un ejemplo. Bueno, él empieza recordando: amar a un hombre como a sí mismo, de acuerdo al mandamiento de Cristo, que en realidad es mucho más que este, es imposible. La ley de la persona terrestre nos liga. El yo es un obstáculo. Solo Cristo ha podido, pero Cristo era el ideal eterno, el ideal de siempre, al que todo hombre aspira y debe aspirar en virtud de la ley de la naturaleza. Yo lo que quiero que conservemos es la invitación a reconocer en Jesús un ejemplo, y para los que somos creyentes, pues más importante todavía, que aprendamos a pensar como Él, a sentir como Él y a comportarnos como Él. Y continuamos el último punto que consideraremos: eficacia para perfilarme en relación con los demás. En este capítulo repaso las 7 etapas del proceso de convertirse en persona. Y desde otra perspectiva, Carl Rogers observó muy bien que en la primera etapa del proceso de convertirnos en persona somos como extraños a nosotros mismos. No nos acabamos de dar cuenta ni siquiera de lo que nos sucede en nuestro interior. Y menciono que la persona que ha llegado a la 7ª etapa del desarrollo como persona puede elegir nuevos modos de ser y lo consigue.
a tal grado de libertad ha llegado que consigue un buen día, se encuentra con alguien y decide cambiar su modo de ser y lo logra. Yo les puse en la primera página una cita de Ortega y Gasset que ya me han oído mencionar. Carl Rogers nos ofrece la demostración práctica en personas concretas de esto que tenemos al final de la primera página. La libertad no es una actividad que ejercita un ente. Yo por muchos años he predicado o dicho o creído que yo, un ente que existe, puedo comportarme libremente. Hoy entiendo mejor que somos como aquí estamos leyendo. La libertad no es una actividad que ejercita un ente, el cual, aparte y antes de ejercitarla, tiene ya un ser fijo. Ser libre significa carecer de identidad constitutiva, no estar adscrito a un ser determinado, poder ser otro del que se era y no poder instalarse para siempre en un ser determinado. Objeción a estas palabras. Entonces, ¿quién soy yo? Si no tengo una identidad constitutiva. Entonces, ¿quién soy yo? En el libro y en otros libros, porque es un tema que yo he trabajado en los últimos años, encontrarán que somos como un río. El río Grijalva es distinto del río Tíber que atraviesa la ciudad de Roma. Y un río es movimiento, es una corriente, como el viento, que es movimiento. Pero prefiero el símil del río porque el río tiene su peculiaridad. Cambia cuando llueve, cuando bajan las corrientes de las montañas. No hay un día o un momento en que esté igual que ayer, cambia. Y hoy la filosofía, en lugar de hablar de identidad, mi identidad, que no es fácil quitarla del lenguaje, prefiere hablar de peculiaridad. O sea, soy único, soy irrepetible, pero en movimiento, estoy cambiando. Entonces, soy una libertad única que está en proceso de irse mejorando, de irse desarrollando, de irse perfeccionando, de ir logrando ser el yo que Dios pensó desde toda la eternidad que cada uno de nosotros puede llegar a ser. Recuerdan, vimos que nuestro secreto de triunfadores allá en el seno de nuestra madre era conciencia, hay una meta, libertad, puedo correr, esperanza, puedo llegar a la meta, eficacia, siento en mí la capacidad. Eficacia en psicología no significa eficiencia, hacer las cosas como una señora en su casa que organiza la mesa, prepara la comida. No, eficacia es acá adentro, sentir que yo puedo. Y por eso el secreto de la eficacia es buscar acciones chiquitas. Si yo mañana quiero ser perfecto amigo de mí mismo, pero luego me descubro que ya pensé que soy un tonto porque no le dije lo más importante, me puedo desanimar. En cambio, si me propongo hacer cosas chiquitas que me dan el sentido de eficacia, ahí hay algunas expresiones de eficacia.
yo soy capaz de, claro que puedo, es posible para mí, tengo recursos, aunque sea poco a poco podré. Esto es como para aterrizar lo que hemos visto esta mañana. Y que es muy importante, porque si yo digo, yo no nací para ser feliz o yo no nací para ser yo realmente, ahí me dejo llevar. Bueno, pues entonces estoy usando expresiones contrarias a esta de ineficacia. Ya he insinuado cómo el yo es clave en nuestra vida, pero también en nuestras relaciones con los demás. Si yo me digo, es una vieja bruja con la que no se puede hablar nunca, eso que yo me digo, pero soy pensante, noten, prácticamente hace imposible que yo me acerque, no sé, a mi vecina, a esa persona que yo he llamado bruja. Puedo reconocer la verdad, es una persona realmente capaz de ayudarme a crecer como nadie en esta tierra. Porque me ofrece tantos obstáculos, tantos desafíos. Mientras que en el primer caso, diciendo vieja bruja maldita, ya eché adrenalina que daña mis intestinos, bueno, no sé qué es lo que he hecho, ácidos pues gástricos, de enojo, de repugnancia, de repudio. Si yo pienso, es el mayor desafío que Dios podía ponerme para que mis talentos crezcan, es otra cosa totalmente. Y así son los santos. Ellos, sin tomar un curso con Luis Jorge, sabían hacer esto muy bien. Y por eso estaban tranquilos. Antes de irnos, les cuento una historia que es realmente fuerte. ¿Qué hay en el yo pensante? Ya lo vimos. Hay conciencia, lo vimos con Marta. Hay pensamiento, pone palabras, etiquetas. Hay memoria. Hay estimativa, que es otra capacidad. Porque valora, hice bien o hice mal. Fue una tontería lo que dije o estuvo bien. Y luego razón, que es hilvanar ideas. La finalidad de este curso, que lo subrayo para que se lo lleven, y luego les doy un ejemplo y terminamos. La finalidad de este curso es que nos propongamos ser intérpretes. Hay un ruido y necesito darle un nombre. Es el aire acondicionado, es un rayo, es un terremoto y me salgo corriendo del edificio. Pero vean, el yo pensante es la puerta de entrada o el punto de contacto con la realidad. Y queremos ser intérpretes constructivos de la realidad, que pongamos palabras o etiquetas positivas a todo. Incluso, y ahí está el desafío a lo negativo. Y para darles un ejemplo de esto, termino con un detalle del final de la vida de San Juan de la Cruz, mi fundador, el que entrenó Santa Teresa, se lo llevó a un monasterio para entrenarlo cómo debían vivir los carmelitas descalzos. Al final, en 1585, fue provincial de Andalucía y había dos frailes jóvenes que salían mucho y la idea de los carmelitas era que no saliéramos tanto como lo hago yo.
Y San Juan de la Cruz les hizo notar eso y les pidió que limitaran sus salidas. Pero estos dos no se lo perdonaron. Luego hubo líos con el superior general, que era un italiano, quería cambiar las constituciones de las carmelitas, cambiar lo que había hecho Santa Teresa. Y San Juan de la Cruz se opuso y entonces perdió bonos delante del superior general. En 1591 hay un capítulo, una reunión general, no lo eligen superior, las monjas esperaban que a él lo pusieran como vicario para atender a las monjas carmelitas, pero no teniendo ya ningún cargo importante, ya no podía ser, o sea, estaba eliminado. Lo mandan a un convento del sur de España, eso fue en junio, él se va en julio al sur de España y queda en su lugar como consejero general uno de aquellos dos que había corregido, que se propone hacer un proceso difamatorio contra San Juan de la Cruz. Tuvieron que quemar escritos de San Juan de la Cruz, algún retrato, un talego, un baúl, dice una monja, que tuvieron que quemar de cartas y papeles de San Juan de la Cruz, porque andaba aquel padre verdaderamente desenfrenado, a tal grado que cuando se murió San Juan de la Cruz, ese fraile, Diego Evangelista, comentó, oigan el español, por otro lado, qué preciso, si no se muriera, yo le quitara el hábito y no muriera en la religión, religioso, carmelita. Así de serio. Un amigo de San Juan de la Cruz le dice, ya sabe que el padre le quiere quitar el hábito, o sea, echarlo de los carmelitas al fundador, fuera. Bueno, le ayudó a Santa Teresa, que es la verdadera fundadora. Y entonces un amigo le dice, le quiere quitar el hábito. Y oigan cómo responde. No le dé pena, hijo, que el hábito no me lo pueden quitar sino por desobediente e incorregible. Y yo muy aparejado estoy para obedecer en cualquier penitencia que me dieren y enmendarme en cualquier cosa que me dijeren. Vean, él ya es un intérprete constructivo, pero no solo. Le dicen todo lo que está sucediendo y se conserva una carta suya donde escribe: esas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, que sabe muy bien lo que nos conviene y nos procura todo lo que necesitamos. Oye, pero te está persiguiendo, calumniando, va y no pide declaraciones, no pide información, pide que lo declaren culpable, piden que declare que se quería meter con las monjas. Y ahora me sales con que esas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, que sabe lo que nos conviene y nos procura lo que necesitamos. ¿Cómo podemos entender esto? Si pensamos en Cristo. En realidad, Dios necesitaba que los judíos, como luego dirá San Pablo, si hubieran sabido realmente quién era, no lo hubieran matado. Y entonces la muerte de Cristo pues no es tanto de las autoridades del pueblo o de Pilato, que se lava las manos. Es Dios que quería que ofreciera su vida como expresión de amor para la salvación de todos los humanos.
pero se dan cuenta lo que significa aprender a interpretar constructivamente. Lo que me quieren hacer no lo hacen los hombres, sino Dios. Qué grado de libertad, qué holgura, qué serenidad para vivir en la vida. Para allá vamos. Por eso eficacia es dar pasos chiquitos hoy. No mañana queramos ser perfectos, pero sí dar los pasos chiquitos que hoy podemos dar. Bueno, termino dándoles las gracias, obviamente. En la conclusión pongo una serie de afirmaciones con esa pregunta que recorre todo el libro: ¿quién soy yo? Un yo hecho de conciencia y libertad ante un mundo de posibilidades. Un yo en proceso hacia maduración, hacia su maduración, que llamamos yo verdadero. Una persona o personaje cambiante en el gran teatro del mundo. Esta metáfora ya no la pude desarrollar, pero está en el libro. Un yo que se esculpe a sí mismo realizando su misión de amor en el mundo, que es el capítulo que no vimos. Un yo para los creyentes que es retrato o imagen de Dios. Un yo para los cristianos, retrato de Dios, pero con el perfil de su Hijo Jesús. Un yo que crece relacionándose con los demás, con Dios, consigo mismo. Demos gracias a Dios que nos ha creado a su imagen. Yo doy gracias infinitas a cada uno de ustedes por haberme permitido hablarles de ustedes, de sus talentos, de sus posibilidades. Gracias a María Eulalia y a sus colaboradores por organizar este taller en beneficio de los carmelitas. Gracias porque todos ustedes van a explicar a muchos el esquema que se llevan en sus manos. Y un abrazo virtual para cada uno de ustedes con mucho cariño, y a la 1:30 tenemos la misa. Gracias, muchas gracias.